del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas por todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quieres. Y a su nombre. Habla sobre una mujer viuda, una mujer que no tenía fuerza, que no tenía quizá el ánimo para poder traerle sustento a su hogar y que tenía sus hijos niños, jóvenes. Dice que esta mujer debía dinero, que vinieron a cobrarse de lo que ella debía. Pero al no tener dinero, dice que esta mujer, afligida y preocupada, sintió que le estaban sacando algo de su vida. Dice que ellos dijeron, vamos a tomar a tus hijos por siervo hasta que puedas pagar toda la deuda. Significa que tus hijos van a ser mis esclavos y que van a hacer lo que yo le diga y lo que le pida hasta que yo pueda saldar todo lo que usted me debe. Imagínense que usted tenga un problema, amén, y que se ha tomado algo tan precioso de usted, que durante muchos años lo amó, lo cuidó, amén, que le saquen de sus entrañas algo tan preciado para esclavizarlo por una deuda. Es algo doloroso, ¿no? Es algo, una aflicción muy tremenda. Esta mujer estaba afligida tremendamente y quizás hasta su fe estaba perdiendo. Dice que cuando esta mujer presenta una petición al varón de Dios, dice que estaba Eliseo en ese tiempo como profeta. Y este varón, escuchándola y viendo la situación, que la mujer no tenía dinero y que la mujer estaba afligida porque sus hijos tan jóvenes se estaban por ir, o los querían tomar, los querían sustraer, los querían, amén, apropiarse de su libertad para cubrir la deuda. Algo tan hermoso, tan lindo, tan sagrado para ella. Nunca llegó a pensar que ibas a llegar hasta tal punto, amén. ¿Cuántos pueden muchas veces imaginarse lo que puede pasar mañana? Pocos. Nadie puede imaginarse que te va a pasar algo así, que vas a tener que exponer algo tan hermoso para poder... Y sabe que hoy usted llevándolo a la actualidad, hay mucha gente que vive por ese corazón. Hay mucha gente que tiene sus hijos y por ahí capaz que hasta hoy cometen hechos aberrantes y a su nombre. Hermano, usted mira la noticia, se va a enterar de muchas personas. Aquí esta mujer lo que menos quería es que le tomen sus hijos, pero hoy en la actualidad usted puede ver que hay muchas personas que hasta abandonan a sus hijos y a su nombre, que dejan a sus hijos quizás en un cesto de basura cuando recién nacidos, no tienen ese corazón que esta mujer tenía. Miren cómo uno desaprovecha en la actualidad la gracia y la misericordia de Dios sobre la creación, porque eso es creación de Dios. Si usted tiene hoy la posibilidad de ser un padre y una madre, es porque Dios te ha permitido cuidarlo, pero son de Él y a su nombre. Diga conmigo, mis hijos son de Dios.
Mis nietos son de Dios, son de Jesús, porque Él es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas, y a su nombre. Hoy en la actualidad ustedes pueden ver como muchas madres expulsan a sus hijas, a sus hijos, a vivir tremendas realidades para traer dinero a su hogar y a su templo. Amén. Muchos viven oprimidos, sin tener la decisión propia de cómo seguir su vida. Muchos hijos por ahí no tienen el anhelo de poder decir: yo quiero ser esto cuando sea grande. Muchos pueden ser sometidos a cosas tremendas porque no está el Espíritu de Dios obrando con poder y gloria en ese hogar. Hermano, hoy usted tiene una posibilidad tremenda y una bendición tremenda. Cuando el Espíritu de Dios entra en el hogar de una familia, cuando entra en el corazón de un siervo, de una sierva, de un padre, de una madre, de una abuela, de un abuelo, la gloria de Dios reina. A pesar que el diablo quiere traer enfermedad, escasez y malas influencias, el Espíritu de Dios va a estar sobre tu vida, y la promesa es de bendecir todo tu hogar y toda tu familia, y a su nombre. Aquí estaba esta mujer y le decía: tú sabes, profeta, que tu siervo era temeroso. Había fallecido su esposo. Dice: tú sabes quién era tu siervo, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Ayúdame. Ayúdame porque yo no tengo la posibilidad de tenerlo. Pero tú sabías que mi siervo era temeroso, que mi marido era temeroso. Dice que este hombre de Dios le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué sucede? Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de qué. Ahora yo quiero enseñarle algo. Usted sabe que en ese tiempo el aceite era muy importante. Diga conmigo: el aceite es importante. En ese tiempo el aceite se usaba para muchas cosas. No solamente era un aceite como hoy se utiliza, comestible, todo. ¿Amén? Con el aceite ellos tenían una luz. ¿Amén? Ellos alumbraban su casa. ¿Amén? Realmente era muy importante. O sea, lo que hoy por hoy, en la actualidad, no es tan importante como en ese tiempo. ¿Entiendes, no? Hoy por hoy usted no tiene que tener un aceite para alumbrar. Ellos tenían aceite para poder alumbrar sus lámparas. Por eso decía la palabra de las 10 vírgenes, que ellos tenían el aceite. ¿En dónde? En sus lámparas. ¿Y sabe qué representa la lámpara? ¿Qué representa la lámpara cuando está prendida? Luz. Y si uno no tiene luz, ¿cómo vive? A oscuras. Y a su nombre. En ese tiempo era importante. Y esta mujer le declaró: yo solamente que lo que tengo en mi casa es una vasija con aceite, no tengo más nada. Una vasija. Escuche bien que dijo: tengo una vasija con un poco de aceite. Entonces dice que el profeta agarró y le dijo: bueno, haz una cosa, metete adentro de tu casa, de tu cuarto, de tu habitación, con tus hijos, con tu familia, todos. Y manda a uno de tus hijos a que pida más vasijas. Escuche bien, esto es una acción de fe, una profecía que cayó sobre su vida, que por ahí ella podía haber dicho: ¿y qué voy a hacer si tengo un poquito de aceite? Ella agarró y tomó ese desafío en la necesidad y en la falta de prosperidad. Se encerró en su cuarto con sus hijos y dice que sus hijos empezaron a traer vasijas. Como ya no tenía más, ella empezó a pedir a los vecinos. Dice que el profeta le dijo: poné esa vasija, el aceite sobre cada una de las que te van trayendo. Y el aceite empezó a no cesar. Y empezó a llenar la vasija. Y esa vasija empezó a llenar otra vasija.
y de la misma vasija que tenía aceite mínimo, empezó a llenar varias vasijas, la cual no podía comprender si tenía solamente una que no tenía a la máxima altura, ¿ven?, de poder llenarla. ¿Cómo podía estar llenando varias de los que le traían sus hijos? Hasta que dice que su hijo le dijo, no hay más vasija. Y el aceite que dejó de hacer, dejó de fluir. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahí le creyeron. Porque hasta ahí fue la fe. Y a su nombre. Porque Dios es un Dios justo, que te va a dar lo que necesite y que te va a dar y prosperar de lo que usted en este momento necesita. Lo que mañana usted necesite, se lo va a dar mañana. Dios le va a dar hoy lo que usted necesite hoy. Ella necesitaba en ese día poder sacar una cuenta, poder cumplir con la ley, poder cumplir con los acreedores para que sus hijos no estén expuestos a salir a trabajar, a ser esclavos. Y Dios le profetizó a través de este hombre, y Dios le declaró, y Dios prosperó a través de este varón, proféticamente. ¿Y saben por qué hay algo tan importante en esto? Dice que el profeta agarró y no le dijo, vení, traen el aceite y empezá a hacerlo así, no. Encerrate adentro de tu cuarto con tus hijos. Y los tres empiecen a tomar esa actitud de creer. Muchas veces uno piensa que las cosas son porque uno las quiere y necesito y ya. Hay muchas estrategias y en esa estrategia hay obediencia. Repita conmigo, la obediencia es algo primordial para la prosperidad. La obediencia. El profeta le dijo algo a esta mujer, ¿no? Enciérrate en tu cuarto. Enciérrate en tu cuarto adentro, con tus hijos, no sola. Imagínense que ella hubiese hecho lo contrario. Que ella hubiese estado sola porque ella creyó que era responsabilidad de ella. Y no hubiese obedecido al profeta que está en sus hijos. Quizá el aceite no hubiese fluido. Y a su nombre. ¿Cuál es la enseñanza? De cuando Dios nos está diciendo algo. De cuando el profeta, a través del Espíritu Santo, nos está ordenando y diciendo algo para prosperar y bendecir, amén, una familia, un hogar. Ellos estaban necesitando que el Espíritu de Dios bendiga una familia, que bendiga un hogar, que bendiga a sus hijos, que puedan pagar la deuda que tenían. Ellos querían cumplir. Y el Espíritu de Dios se encargó de poder poner un hombre de fe para poder decirle, hagan así. Y de esa manera, anda y vende el aceite y lo que quede, para ti vivirás. Vende, paga todo lo que debe y lo que quede, vas a vivir tú y tus hijos. No le dijo lo poco que quede, lo que quede van a vivir. ¿Sabe qué significa? Que la prosperidad era abundante, que la prosperidad era tremenda. De que si ellos tenían algo mínimo, Dios lo multiplicó, porque Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de prosperidad. Que lo que tus ojos ven es algo mínimo. Pero cuando uno obedece al profeta, a la palabra, cuando uno obedece la promesa, cuando uno escucha, como el ciego Bartimeo oyó y escuchó que Jesús iba a hacer un milagro, que Dios podía transformarlo. Cuando uno no ve porque está ciego naturalmente, o ciego espiritualmente, puede oír y puede obedecer lo que oye, y a su nombre. Obedecer lo que oigo es lo más efectivo, y a su nombre. Dígale al que está a su lado, obedecer al profeta de Dios. La palabra de Dios dice, cree en Dios, cree también en los profetas. Amén. Y a su nombre. Esta mujer le creyó. Y no solamente le creyó, sino que le obedeció. Y la obediencia lo llevó a prosperar, a pagar su deuda. Cuando salieron de ese cuarto, llenas un montón de vasijas, fueron al profeta a contarle la bendición. Ellos no se olvidaron de quien había dicho que crean. Ellos no se olvidaron, ellos fueron en reverencia y le dijeron, venga, miren. Y siguieron la orden. ¿Qué hacemos ahora? Porque cuando uno está viviendo bajo la prosperidad de Dios, siempre se maneja con un orden. Y a su nombre. No se olvide eso. Que cuando usted es bendecido a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, usted tiene toda
la actitud agradable de poder anunciar esa bendición. Mire lo que pasó, mire qué bendición, mire lo que logré, mire lo que abundantemente Dios me dijo a través de su consejo. Y sabe que este profeta fue, miró y le dijo, bueno, ahora anda y vendé este aceite y pagá a todos tus acreedores. Y también viví tú y vive tus hijos. Terminó de completar la profecía y terminó de poder completar la orden. Cuando usted cree en algo, no se quede por la mitad. Dígale que está a su lado. Cuando empiezas a creer, no te quedes en el camino. No te quedes en el camino. Termina. Empieza creyendo y termina hasta que veas la prosperidad y veas la bendición. No te quedes. No te quedes en el medio. Termina de poder creer. Continúa, avanza hasta el fin. Hasta que la prosperidad caiga, hasta que descienda la gloria, hasta que el Espíritu de Dios te prospere. No dejes de creer, y cuando recibas lo que Dios te ha prometido después de muchos años, no te estanques tampoco. Sigue creyendo por lo que más tiene Dios para ti, y a su nombre. Dios tiene mucho más. Y cuando hay cosas grandes de Dios a través del profeta, declarándola, bendiciéndola, Dios empieza a hacerla por obediencia. La obediencia es lo más efectivo a la victoria. Cuando uno es obediente a la voz de Dios a través del profeta, a través de la palabra, la promesa de Dios empieza a efectuarse. Cuando ellos dijeron, no hay más vasija, entonces, amén, cesó el aceite. Cuando Dios ve en tu corazón que estás siendo bendecido, satisfecho en el Espíritu, lleno de la gloria, ahí queda. La gloria de Dios cayó y hizo lo que tenía que hacer, y a su nombre. Mañana Dios hará más. Pero si usted necesita algo hoy, no se vaya y no deje de alabar a Dios y de buscar a Dios hasta que reciba lo que Dios tiene para usted. Hasta que el aceite deje de cesar, no deje de recibirlo, y a su nombre. Su lámpara, su corazón necesita el aceite de Dios, y el aceite representa unción. La unción de Dios es el aceite de tu lámpara para alumbrar a otro que necesita. La palabra de Dios ayer nos enseñaba que recibamos el consuelo del Espíritu para consolar a otros. Reciba la unción, reciba el aceite. No deje que eso cese. Crea. Hermanos, cuando dejaron de presentar vasijas para seguir sumando, el aceite cesó, dejó de fluir. Usted presente su vida para que, hasta que no sea lleno de la gloria de Dios, no deje de buscarle, no deje de alabarle. Dios lo va a hacer. Créale, obedezca al pastor, a la pastora, a los profetas, a los siervos, y la bendición de Dios va a caer sobre su vida y a su nombre. Dice la palabra de Dios. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivir de lo que quede. Hasta el último momento ellos fueron obedientes, aunque recibieron la bendición. Escuche bien, ¿cuántas veces recibimos consejo de Dios? ¿No? Y somos bendecidos. Y luego nos olvidamos. Dice que esta mujer vino y dijo, acá está. Yo no me olvido que tú me has enseñado. Yo no me olvido que tú me has dicho lo que tengo que hacer. Y por eso hoy soy bendecido por medio de la obediencia. Gracias. Él le dijo, ahora tenés que ir a venderlo. Y ellos fueron y lo vendieron. Pagaron sus deudas y vivieron ella y sus hijos. Obedecieron hasta el final, y a su nombre. Hermano, usted no tiene que obedecer cuando necesita algo. Usted tiene que obedecer porque la obediencia es la bendición de Dios para usted todos los días de su vida. No un momento. No cuando logro algo. No cuando tengo algo, cuando quiero algo y después se olvida uno. La bendición de Dios fluye cuando uno tiene un corazón obediente hasta el fin de sus vidas. Y a su nombre. Por eso dice la palabra, en la obediencia está la bendición, no en un momento, en la obediencia en todo. Y a su nombre. Diga conmigo en esta mañana y póngase de pie a la vez también. Levante sus manos al cielo y diga, yo voy a obedecer. Yo necesito obedecer. Dígalo, yo necesito obedecer.
Yo deseo obedecer a Dios. Yo necesito, porque para mí es una bendición que la obediencia del Espíritu me lleve a tener prosperidad. Llene mi lámpara de aceite, llene mi corazón de gozo y de alegría. Yo quiero que en esta mañana usted pueda decirle al Señor: Señor, llena mi lámpara de aceite. Llena mi lámpara de aceite. La unción del Espíritu Santo quiere caer sobre cada una de nuestra vida y nuestro corazón. Dígale al Señor en esta mañana: yo tengo la posibilidad de obedecer a Dios a través del profeta, a través de tu palabra. El consejo más sano que puede venir a mente es cuando uno obedece la palabra. El consejo de Dios es sano. El consejo del Espíritu es real. Levante su mano, vamos a adorar a Dios en esta mañana.